miles de toneladas de presión geológica convergen sobre la maquinaria pesada en la oscuridad absoluta del subsuelo. ¿Cómo resiste la estructura metálica una carga vertical tan inmensa? El entorno natural intenta colapsar el espacio abierto a cada segundo de operación. La ingeniería de precisión responde estabilizando la excavación con soportes calculados para conectar mundos distantes. Se puede notar el giro incesante de los discos de corte contra la pared de roca sólida. A primera vista, parece una simple remoción de tierra, pero en realidad es una coreografía de fuerzas hidráulicas y mecánicas. Cada rotación del taladro es una prueba de determinación técnica en zonas donde nadie había excavado antes. Pero esto es solo el comienzo del desafío subterráneo. Los sistemas automatizados tallan caminos colosales donde antes solo existía piedra compacta e impenetrable. Se ve cómo la maquinaria mantiene el ritmo operativo, resonando en las sombras de la montaña. La construcción de estos túneles avanza de manera fluida hacia la siguiente fase del proyecto. 200 vidas. Esa es la cifra exacta que reclamó un deslizamiento catastrófico en el Paso de Racha en el año 1991. Una feroz tormenta de nieve en la cordillera de Annapurna dejó a 400 excursionistas desaparecidos en 2014, sumando más tragedia a los registros. Estos números sombríos exponen la dura realidad oculta tras la majestuosidad de las montañas. ¿Por qué China impulsa una búsqueda incesante de rutas alternativas a través de la roca sólida? A primera vista, las carreteras que serpentean las laderas parecen una solución logística aceptable para el transporte. Pero las estadísticas demuestran que solo una intervención radical de ingeniería puede garantizar una seguridad sostenible frente a la naturaleza. Más de 1000 deslizamientos mortales se registran anualmente en el país, actuando como un recordatorio brutal de los límites humanos. Se puede notar cómo la inestabilidad del terreno amenaza constantemente el transporte en superficie. Pero esto es solo el comienzo de la respuesta técnica. Los ingenieros construyen túneles masivos que atraviesan directamente las montañas en lugar de rodearlas trabajosamente. Se ve cómo los vehículos circulan ahora por el interior en línea recta, evitando los peligrosos pasos expuestos a la intemperie. Esto transforma los picos accidentados en arterias vitales. Por consecuencia, se corta drásticamente la distancia de viaje y se reduce el consumo de combustible de la flota de transporte. Las emisiones contaminantes disminuyen mientras la infraestructura convierte el peligro en protección física permanente. Transición al siguiente nivel. La ambición de la humanidad logra redibujar el mapa del transporte global con precisión. El flujo de tráfico continúa su curso de manera segura y eficiente. Más de 300 metros de profundidad alcanzan las perforadoras exploratorias en el corazón de la roca sólida. ¿Por qué es necesario taladrar tan hondo antes de siquiera mover la tierra? A simple vista, la superficie de la montaña parece lo suficientemente estable para comenzar. Pero sin estos pozos, los ingenieros trabajarían a ciegas contra la presión del agua subterránea y las zonas de falla ocultas. Así comienza el rediseño del mapa del transporte global, convirtiendo el sueño de atravesar montañas en realidad mediante un plan detallado hasta el elemento más pequeño. Pero esto es solo el comienzo de la preparación. Los ingenieros inician el estudio geológico integral tras determinar la ruta exacta a conectar. Se ve cómo extraen muestras de roca de docenas de metros para medir su dureza y porosidad en laboratorios. Cada fragmento permite comprender la estructura interna de la montaña, localizando capas débiles y áreas propensas a deslizamientos. A primera vista, parece un proceso puramente técnico, pero en realidad implica una evaluación ambiental crítica. Los especialistas analizan simultáneamente cómo el proyecto podría alterar el paisaje, desde riesgos de erosión hasta cambios en el flujo de agua subterránea. Se puede notar la atención puesta en los impactos sobre los ecosistemas cercanos. Transición al siguiente nivel.
Todos estos datos físicos se digitalizan inmediatamente para su procesamiento. El software de simulación geotécnica en 3 dimensiones recibe la información, permitiendo a los ingenieros ver a través de la montaña. Se observa en las pantallas cómo calculan la pendiente óptima, la alineación y el radio de curvatura basándose en las mediciones. De estas simulaciones surge finalmente el plan de construcción más seguro y eficiente. Cientos de metros bajo la superficie de roca densa, donde reina una oscuridad pesada, el proyecto recibe su primer sistema vital. ¿Por qué la red de ventilación es la prioridad absoluta antes de continuar la excavación principal? Podría pensarse que la estructura del túnel es lo más urgente de asegurar. Sin embargo, a estas profundidades, la presión, el polvo y el calor vuelven el aire tóxico en cuestión de minutos, imposibilitando la vida sin soporte artificial. Pero esto es solo el comienzo de la ingeniería subterránea. Desde el centro de construcción, los equipos perforan pozos verticales que conectan el abismo con la superficie exterior. Estos conductos alcanzan una anchura de 4 a 6 metros y se elevan hasta los 200 metros de altura. Su función esencial es inyectar corrientes de aire fresco mientras expulsan los gases de escape de la maquinaria. Se puede notar cómo los sensores monitorean incesantemente los niveles de oxígeno, gases tóxicos y temperatura. A primera vista, el flujo de aire parece constante y sencillo, pero en realidad una red de potentes ventiladores de chorro coordina la circulación para mantenerla estable bajo cualquier condición. Todo se vuelve más complejo con la técnica de ejecución de los pozos. La construcción emplea el método especializado de raise boring para las chimeneas. La cabeza del taladro se opera desde el interior del túnel, empujando hacia arriba en dirección a la superficie con una precisión casi perfecta. Se ve cómo el mecanismo conecta los niveles verticalmente, convirtiendo la red completa en los pulmones operativos del proyecto. Cientos de trabajadores pueden ahora laborar durante horas bajo la montaña, con el suministro de aire asegurado. 1.500 toneladas de peso concentra un solo componente clave de la máquina, el masivo cabezal de corte. ¿Por qué transportar semejante masa a través de túneles estrechos por partes en lugar de ensamblarla al aire libre? A primera vista, el sitio de construcción exterior envuelto en una bruma de polvo parece el lugar evidente para trabajar. Pero las dimensiones finales del equipo hacen imposible su traslado una vez montado, obligando a realizar el ensamblaje directamente en las profundidades de la montaña. Los ingenieros inician un posicionamiento que demanda coordinación absoluta entre cientos de operarios. Se puede notar cómo cientos de vehículos de transporte especializados navegan hacia el interior, cargando módulos que pesan entre docenas y cientos de toneladas. El bastidor de soporte, la cabina de control y los sistemas hidráulicos llegan por separado. Todo se vuelve más complejo. Los túneles auxiliares han sido ensanchados previamente y reforzados temporalmente con acero y hormigón proyectado para crear espacio a estos componentes masivos. Debido a la estrechez del entorno iluminado por cientos de lámparas industriales, la alineación de las piezas es crítica. Los módulos se conectan utilizando sensores láser con un margen de tolerancia de no más de 5 milímetros. Gatos hidráulicos potentes elevan el cabezal de casi 15 metros de diámetro, uniéndolo paso a paso con las secciones del cuerpo y la cola. El proceso solo está cobrando fuerza. Como resultado de esta integración, la tuneladora se extiende casi 100 metros de largo, equivalente a un edificio de 30 pisos tumbado de costado. Miles de piezas mecánicas encajan formando un gigante de acero unificado. El sistema queda listo para perforar el corazón sólido de la roca. 3.000 toneladas de peso cobran vida con un zumbido profundo y vibrante en el corazón de la montaña. Desde la cabina de control central, los complejos sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos se activan en una secuencia precisa. En un instante, la estructura de la montaña tiembla ligeramente bajo la presión acumulada.
La tuneladora, de casi 100 metros de longitud, comienza su avance lento pero imparable, con miles de componentes mecánicos sincronizándose en perfecta armonía. ¿Por qué es necesario ensamblar la sección trasera mientras la cabeza de corte ya perfora el frente? A primera vista, la logística parece caótica y arriesgada, pero esta coordinación es vital para el éxito. Una pausa en el ensamblaje detendría los suministros críticos de energía, agua y aire que deben fluir sin interrupción alguna. Se puede notar cómo la cabeza de corte ya está enterrada profundamente en la roca, mientras la retaguardia aún toma forma definitiva en la cámara de lanzamiento. En el frente de ataque, 4 cilindros hidráulicos masivos empujan la cabeza giratoria contra el muro de piedra con una fuerza aplastante de hasta 500 toneladas. 23 discos de aleación especial giran con un torque inmenso, triturando estratos de roca tan duros como el acero mismo. El sistema de inyección de agua a alta presión rocía constantemente los componentes, enfriando el metal caliente y reduciendo la fricción letal entre las piezas. Pero esto es solo el comienzo. Debido a la resistencia del material, cada ciclo de perforación avanza alrededor de 1 metro con 20 centímetros. Por ello, este proceso toma aproximadamente 30 minutos y se repite más de 50 veces por turno de trabajo. La roca triturada es recogida y evacuada continuamente por una cinta transportadora automatizada que la lleva hacia el exterior. Una vez que el ciclo termina, el escudo de agarre se impulsa hacia adelante y las abrazaderas hidráulicas se bloquean con firmeza en las paredes del túnel recién creado. Más adelante se complica. Se observa cómo el ritmo hipnótico de presionar, liberar, avanzar y perforar se repite sin fin, día y noche, hasta completar el objetivo. En proyectos monumentales como el túnel Santa Lucía en Europa, con un diámetro de tuneladora de casi 16 metros, o el túnel de base de San Gotardo en Suiza, de 57 kilómetros, las máquinas operan las 24 horas. Sin embargo, hoy China lidera esta frontera subterránea con más de 1000 tuneladoras tallando simultáneamente vías férreas, metros y túneles hidroeléctricos. Es un verdadero símbolo de determinación nacional para conquistar las profundidades mediante la ingeniería avanzada. La maquinaria continúa su marcha constante hacia la oscuridad, dejando atrás un túnel perfecto. 80 a 100 kilogramos de explosivos se cargan en cada orificio perforado individualmente dentro de la roca. ¿Por qué los ingenieros regresan a la detonación controlada en la era de las tuneladoras modernas? Las máquinas colosales han inaugurado una nueva era tecnológica en la construcción de túneles. Sin embargo, en zonas con rocas blandas, porosas o inestables, la más mínima vibración mecánica incontrolada podría provocar un derrumbe catastrófico, obligando al uso de la mecánica de rocas y la química explosiva. Pero esto es solo el comienzo de una operación de alta precisión. El proceso arranca con un levantamiento geológico detallado y mediciones sísmicas para determinar los límites seguros de vibración antes de mover cualquier equipo. Se puede notar cómo el equipo de construcción perfora cientos de orificios en la pared de roca, siguiendo un esquema riguroso. Estos agujeros alcanzan de 5 a 6 metros de profundidad cada uno, penetrando la matriz geológica con exactitud. Están dispuestos en un patrón de abanico específico para dirigir la energía explosiva de manera uniforme a través del estrato. Todo se vuelve más complejo en la fase de carga física. A primera vista, la manipulación de explosivos parece una tarea bruta, pero en realidad requiere una precisión absoluta para evitar fugas o cortocircuitos letales. Antes de cualquier detonación, se verifican todos los cables y detonadores eléctricos midiendo su resistencia con instrumentos sensibles. Los datos geológicos se introducen en un software de simulación tridimensional para calcular los tiempos de retraso entre cada punto de voladura.
Además, se combinan agentes químicos de reacción rápida y lenta para que la secuencia se desarrolle exactamente según lo preestablecido. Y esto no es el límite de la seguridad requerida. Cuando la señal de advertencia suena 3 veces, el suelo tiembla y la roca se hace añicos bajo la presión dirigida. Se ve cómo se activan inmediatamente 2 conductos de ventilación de alta potencia en la oscuridad del túnel tras el estruendo. Las aspas giran incesantemente para extraer los gases tóxicos y el polvo generado por la reacción química antes del reingreso humano. Transcurridos unos 20 minutos, el equipo de ingeniería entra para medir la deformación de las paredes y limpiar los escombros sueltos. Transición al siguiente nivel de estabilización, porque incluso un ligero error de cálculo podría causar grietas, fugas de agua imprevistas o colapsos estructurales completos en la obra. Por eso se rocía una capa temporal de hormigón proyectado para estabilizar el techo de roca expuesto tras la voladura. La integración de sensores de vibración y monitoreo en tiempo real permite que esta técnica tradicional funcione junto a las tuneladoras modernas. Así se mantiene su papel insustituible en la construcción subterránea contemporánea. 1,5 metros es la distancia máxima que se avanza en cada ciclo de excavación bajo este sofisticado sistema. ¿Por qué la industria decidió abandonar las técnicas tradicionales de perforación y voladura en zonas geológicas complejas? A simple vista, los métodos antiguos parecían suficientes para romper la piedra, pero en realidad, esos enfoques alcanzaron su límite en terrenos débiles, exigiendo una adaptación radical para garantizar la seguridad. Así surgió en Europa durante la década de 1960 el nuevo método austriaco, conocido como NATM, marcando un punto de inflexión histórico. Sin embargo, la filosofía de construcción cambió drásticamente al dejar de depender totalmente de soportes artificiales externos. Los ingenieros aprendieron a no resistir a la naturaleza, sino a trabajar con ella utilizando la propia capacidad de carga de la roca para tallar caminos a través de las montañas. Pero esto es solo el comienzo de la transformación técnica. Se puede notar cómo el hormigón proyectado cubre inmediatamente la sección excavada con una capa de 25 centímetros. A primera vista, parece una medida temporal simple, pero es fundamental para estabilizar el techo y las paredes al instante. Este recubrimiento convierte la masa rocosa en parte activa del sistema estructural del túnel. Pernos de roca y mallas de acero se instalan meticulosamente para distribuir el estrés, creando un arco de carga natural entre la piedra y el concreto. El equipo espera hasta que el monitoreo confirme que la tensión ha alcanzado el equilibrio perfecto. Solo entonces se construye el revestimiento permanente utilizando hormigón fundido o proyectado a alta presión. Más adelante se complica la gestión de la seguridad. Por este diseño eficiente, se logra una reducción de materiales de refuerzo del 30 al 40% en comparación con métodos antiguos. Además, el sistema minimiza la vibración y el asentamiento de la superficie, una ventaja crucial para túneles cerca de áreas residenciales o infraestructura existente. Y esto no es el límite de la precisión requerida, porque lograr tal seguridad requiere una vigilancia continua con cientos de sensores adheridos directamente a las paredes. Se ve cómo estos dispositivos miden la deformación, el estrés y el desplazamiento en tiempo real, enviando información vital. Todos los datos llegan a una sala de control central, donde los ingenieros analizan las condiciones y ajustan la construcción. Al escuchar a la tierra y adaptarse a los cambios más pequeños, este enfoque se consolida como uno de los avances más significativos de la tecnología moderna. El proceso avanza integrándose con la geología profunda. Menos del grosor de un cabello es la grieta que el radar de penetración detecta en los muros. En lo profundo de la montaña, la perforación cesa y los ingenieros entran con sensores de presión en lugar de taladros, donde cada metro de hormigón debe probar su fuerza.
Se ve cómo escanean las superficies oscuras. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué se revisan los pernos con ultrasonido de alta frecuencia y cámaras de 8K? A ojo, la estructura luce sólida tras el trabajo pesado. Esta tecnología asegura una seguridad impecable en cada sello, detectando fallos invisibles antes de la operación. A primera vista, la sala de control parece tranquila, pero cientos de indicadores vigilan los ventiladores y bombas de drenaje en tiempo real. Un sistema de respaldo de 10 megavatios opera bajo la estricta norma NFP a 502. Las vibraciones se analizan bajo el estándar N50545 hasta alcanzar la perfección técnica. El túnel se declara listo, erigiéndose como símbolo de resiliencia bajo tierra. 1500 sensores permanecen incrustados a lo largo de los muchos kilómetros de paredes del túnel, vigilando la estructura. ¿Por qué se requiere un escrutinio tan minucioso sobre el hormigón una vez terminada la construcción? A medida que los primeros vehículos cruzan la obra, el sistema entra en su fase operativa total y exige precisión absoluta. El software de monitoreo inteligente analiza los datos para emitir alertas tempranas si detecta una deformación de apenas 0,2 milímetros. Se puede notar el paso incesante del tráfico, ajeno a la red invisible que protege la integridad del pasaje subterráneo. Los dispositivos registran continuamente vibraciones, presión y fugas de agua, transmitiendo la información al centro de control con actualizaciones constantes. A primera vista, el túnel parece una estructura pasiva, pero en realidad lucha activamente contra la humedad y el desgaste físico. Pero esto es solo el comienzo del protocolo de seguridad. 200 ventiladores de chorro KDM, junto con los sistemas de iluminación, se someten a una inspección, limpieza y recalibración anual bajo un cronograma estricto. Los detectores de humo, las cámaras y los tableros de señales también se revisan meticulosamente para asegurar su rendimiento pico. Se ve cómo las bombas de 1000 litros por minuto expulsan agua con fuerza durante las pruebas para escenarios de lluvias intensas. Más adelante, se complica la logística de limpieza, porque los canales de drenaje de más de 1,5 metros de profundidad deben despejarse regularmente de sedimentos acumulados. Por esta razón, el trabajo físico se programa habitualmente durante la noche, cuando el flujo vehicular cae por debajo del 20%. Esto minimiza cualquier interrupción para los conductores, mientras los equipos técnicos aseguran la operatividad. El túnel queda preparado para soportar otro ciclo de actividad intensa. Miles de días de investigación y excavación convergen en un único punto de encuentro calculado. El primer haz de luz natural que rompe la oscuridad del túnel señala mucho más que el fin de una etapa de montaje. Se puede notar cómo el polvo en suspensión brilla bajo esta nueva iluminación, revelando la conexión física entre los dos lados de la montaña. Pero esto es solo el comienzo de la validación técnica de la obra. ¿Por qué se considera este momento una hazaña de la ingeniería moderna? A primera vista, parece simplemente la apertura de un paso subterráneo para el tráfico. En realidad, es la prueba física de que cada segmento se ha ensamblado con una tolerancia medida al milímetro. Cada decisión técnica fue guiada por datos precisos para minimizar las interrupciones para los conductores en la superficie. Se ve cómo la colaboración entre máquinas pesadas y supervisión humana transforma la roca inerte en infraestructura funcional. El túnel se erige como una demostración de resistencia, donde la exactitud vence a la dureza de la naturaleza. La estructura queda finalmente lista para cumplir su propósito operativo sin contratiempos.